Muy buenas noches, un programa más de Primer Plano. Y ustedes no se van a sorprender si tenemos como primera propuesta un tema eterno en México, el tema de la corrupción. Viene al caso porque hoy en un periódico de circulación nacional, en una página más bien perdida, hay un cálculo de que debido al 2%, sobre todos los contratos que Pemex hace, el sindicato tiene derecho a recibirlo, el 2%. Y entonces se calcula que de 1977 a la fecha, según esta información, pues ha recibido alrededor de 100,000 millones de pesos. Un sindicato que recibe eso por no hacer nada, simplemente porque antes era el que hacía creo que el 40% de las construcciones o lo que hacía Pemex, luego ya se lo quitaron, pero le dieron este 2%. Nos preguntamos por qué Pemex está en la situación tan desastrosa como está. Hoy mismo, también en las noticias, en el mismo periódico, viene la producción de Pemex baja de nuevo. Bueno, entonces, no es por mal pensar, pero hay una especie de conspiración desde el gobierno contra una de sus empresas. ¿Para qué? ¿Para terminar la privatización? Bueno, es una hipótesis, la dejo sobre la mesa. Pero hay varias privatizaciones en curso y hay varias sorpresas en la misma prensa de hoy, estimadísimo Lorenzo. Por ejemplo, la de primera plana de hoy de Reforma es que el señor exgobernador de Quintana Roo, Borge, de apellido, regaló o vendió con un precio muy bajo, dicen algunos, un predio de 200 y pico de hectáreas en la capital de Quintana Roo a unos que se consideran sus prestanombres. Esto está por probarse, pero ya las 8 columnas lo dan por hecho. Se trata de una de las varias trapacerías en las que han encontrado presunta responsabilidad del gobernador de Quintana Roo, que con los escándalos de Veracruz y de Chihuahua, de los Duartes de ambas entidades, con los de Sonora, del panista, pues se habían quedado un poco borradas, ¿no? Como que no caben en la atención pública demasiados escándalos, van uno por uno. Entonces ahora está este enorme de Pemex, pero está este que no es tan pequeño, no. el de Borge de Quintana Roo, que es una entidad muy cercana dentro de la península muy amada de Yucatán. Lo que pasa es que si vas viendo, muchos casos de corrupción son muchísimos, unos con más dinero de por medio, otros con menos, pero por todos lados está la corrupción ahí y estamos esperando que venga la reacción real de las autoridades, de los partidos, para de veras combatir, porque desde cuando se está prometiendo eso, pareciera que la sociedad cada vez es más exigente, cada vez castiga más la corrupción, por lo menos en las urnas, pero no acabamos de ver una reacción real, eficaz. Pero volviendo a lo de Pemex, yo no estoy seguro, quizá en los últimos gobiernos se quiera a propósito dar en la torre a Pemex para privatizarla o algo por el estilo. Pero yo creo que desde atrás, incluso desde que el modelo de Pemex de monopolio estatal estaba operando mal, no sé si ahí estaban pensando en privatizarlo, pero le estaban dando un uso político durante muchos años, que implicaba darle muchas concesiones al sindicato, que implicaba, por ejemplo, duplicar en las refinerías la cantidad de gente que se requería, y por eso a final de cuentas resultaba más cara la gasolina en refinerías mexicanas que en extranjeras, en un esquema, digamos, de competencia. Y todo eso, por eso México, país petrolero, solo 6 refinerías, cuando países como Japón, que no tiene petróleo, tiene 105 refinerías. Claro, pues estas de aquí era con el doble de personal. ¿Por qué? Porque había que dar concesiones al sindicato. Entonces yo creo que de todas maneras el uso político que se le dio al sindicato de Pemex, como a otros sindicatos oficiales, hacía que la eficacia fuera para abajo, para abajo, para abajo. No sé si pensando después en privatizar o simplemente ser el esquema que funcionaba por razones más políticas que económicas. No lo sé, pero el caso es que el esquema de monopolio estatal no funcionó tampoco. Nunca funcionó bien.
por las razones que hayan sido, si políticas o lo que sea. Pero hay que recordar también con lo de Romero Champs, con eso termino, es cuando lo del Pemex Gate, que fue una desviación de 1.500 millones de pesos a la campaña de la Bastida, aunque el IFE solo pudo comprobar 500 comprobados. Se presentaron órdenes de desafuero en el Congreso. Uno de los líderes, Romero de Champs, estaba en una de las cámaras, no me acuerdo cuál, y el otro líder importante, Ricardo Aldana, estaba en la otra, y se presentaron las dos peticiones de desafuero para procesarlos. No pasaron porque el PRI los defendió, pero también el PAN. El PRI y el PAN defendieron y no pasó. Y en cambio se juntaron sí para el desafuero de López Obrador, que en realidad lo que tenía era una cuestión de nada. Entonces hay que recordar que el PAN, ya en el gobierno mismo del PAN, que había ofrecido combatir la corrupción, protegió a los líderes de este sindicato tan corrupto. Nada más recordarlo. Sí, tal vez, Lorenzo, me quedé pensando si es Pemex o es un sistema muy bien aceitado, muy bien armado, que requiere de la corrupción para funcionar. Porque está la quiebra de ferrocarriles, de los ferrocarriles, digamos, el saqueo también de los ferrocarriles por un sindicato, una vez más, y podríamos seguirnos con un buen número de sindicatos que se aprovecharon de recursos públicos, pero no solo los sindicatos, también empresarios. Y a raíz del comentario de José Antonio de la forma como el PRI y el PAN protegieron a sus corruptos, tal vez como parte de un pacto de impunidad, la pregunta es, ya no para seguirnos deteniendo en la misma historia, porque es que se repite. un ritornelo, es una repetición permanente de lo mismo, con palabras más, palabras menos, es si lo que están proponiendo ahora el Sistema Nacional Anticorrupción bastará o también será llevado o será mediatizado, prostituido, disminuido. Desvirtuado. Pongo como ejemplo el constituyente del Distrito Federal, que algunos abogados como Javier Quijano me decían, ya ahora el Tribunal de lo Contencioso, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Contencioso Administrativo no lo van a manejar los grupos tradicionales, y viene Mancera y nombra personajes de la misma ralea, con lo cual hay cambios formales, pero no esenciales. En otras palabras, si lograremos resolver este problema con reformitas o se requerirá una sacudida monumental, así un cambio, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que llegue y en serio se ponga a una campaña de honestidad, no lo sé, pero me da la impresión que están nada más danzando en torno a un problema, pero sin ganas de atacarlo de fondo. Yo creo que tenemos el sistema anticorrupción desde la época colonial. O sea, ¿cuántos siglos llevamos con nuestros sistemas de anticorrupción? En la época colonial había uno muy, en principio, en teoría, muy bueno, el juicio de residencia. Un virrey terminaba, el virrey no tenía derecho a tener ningún interés monetario en la colonia o reino, como se supone que en realidad éramos. No éramos colonia, éramos reino, así como el de Asturias y el de León, etcétera. Éramos colonia. Y el virrey, al terminar, antes de regresar a la madre patria, tenía que rendir cuentas de que no había hecho mal uso de los fondos o de su poder para enriquecerse. En realidad, todos sabemos que los virreyes se hicieron de muchísimos recursos, no todos, pero era ya una práctica. Entonces, los sistemas anticorrupción aquí, hasta ahora, no han servido para nada. Yo no veo por qué el nuevo va a tener que servir, porque si no hay una decisión de la sociedad de hacerles pagar, y no ha habido todavía, dice José Antonio, en las elecciones. Bueno, las elecciones han servido poco, digamos. Pero ahí se expresa, digamos, el descontento de los ciudadanos. No ha servido para lo que debería Bueno, ser. se expresa, en serio se expresa allí. Si tú le compras con la tarjeta Monex
a una parte de los ciudadanos que son pobres, se va a expresar allí. Han de estar también descontentos, pero pues su descontento ni siquiera tiene forma de expresarse. Lo que caiga estaría bueno. Yo creo, tengo la impresión, Lorenzo, como empezaba a plantear, creo que muy atinadamente Sergio, que la corrupción en el Estado mexicano postrevolucionario se va acentuando conforme la cuestión política no era decidida con el relleno de urnas, con la fuerza de las armas, etcétera. Y en algún momento decía José Antonio, nunca funcionó el monopolio. Yo creo que sí funcionó los primeros 10 o 15 años después de Pemex, de dices, Pemex, sí. porque entonces no se necesitaban los apoyos de estas fuerzas sindicales, como los maestros, los petroleros, los electricistas, etcétera, para poder ganar cuando ya no se tenía toda la libertad para, aunque seguían rellenando urnas, pero fue más difícil cada vez. Entonces vino el trato corporativo. A las corporaciones hay que corromperlas, hay que tenerlas de nuestro lado, ellas nos van a aportar millones de votos. No sé si se acuerdan que en algún momento Fidel Velázquez llegó a ofrecer 20 millones de votos y el total de votos que tuvo se los ofreció a Salinas. Y el total de votos que tuvo Salinas fue de 9. Fue de 9 y pico millones. Es decir, no pudieron ya los de la CTM, en términos generales, aportar los 20 millones que estaba programando don Fidel que aportarían. Pero todo esto tiene que ver porque los sindicatos más poderosos y los que pueden aportar más dinero con el que se compran votos, etcétera, tarjetas de Monex o de cualquier otro tipo, son, como vimos en el Pemex Gate, pues los petroleros, porque allí es donde rebosaba con los precios altos de petróleo. Entonces hay una explicación política de cómo se va corporativizando la corrupción, apoyando no a todos los sindicatos, a los más poderosos, a los que tenían más miembros como los maestros, a los que tenían más dinero como los petroleros, a los ferrocarrileros, a los que les aportaban la mayor cuota de votación y de apoyo, de base social para el poder, para sostener el poder. Yo quiero aclarar algo de lo de la cuestión electoral, porque sí, se presta. Sí, desde luego los votos comprados, ya, esos no cuentan de nada, los votos comprados, pero los votos libres, digamos, de ciudadanos que efectivamente no venden su voto y expresan a través de las urnas sus preferencias, sus malestares. Bueno, eso lo explica la elección del año pasado. En donde el PRI perdió muchísimos estados, pero también el PAN y el PRD perdió 2 de 3 estados, porque también ahí hubo corrupción. Se está saliendo, por ejemplo, información sobre Gabino Cue, de mucho dinero que también ahí fue malversado. Entonces, la gente de pronto sí reacciona. El problema, y lo hemos dicho, es que eso no se traduzca en un combate real a la corrupción, que es simplemente el castigo político electoral, pero en donde sustituyes un partido corrupto por otro partido corrupto, y donde la alternancia que ya llevamos a nivel estatal, 25 años de alternancias, no se ha traducido en un combate eficaz a la corrupción. Pero ahí está por lo menos la demanda y el enojo de los ciudadanos, por lo menos, decía yo, expresado en las urnas, aunque el siguiente paso, que debería operar una democracia, que es de ahí se combate la corrupción, se castiga la corrupción, ese está pendiente, ese no ha ocurrido. Me acordaba, mientras hablaban del sindicato de maestros, en la época dorada del Bester Gordillo, pude documentar en una investigación que su grupo, a través del control de presupuestos de diferentes dependencias públicas, controlaba alrededor de 120,000 millones de pesos por año en presupuestos de diferentes estados, más que el presupuesto del Distrito Federal y del Estado de México. Es decir, era la sindicalista, era muchísimo más poderosa que los petroleros. Terminó en la cárcel, pero no por la corrupción. Por haberse opuesto al Por PRI. haberse opuesto, por haberle dicho a Enrique Peña Nieto que ella moriría como una guerrera y vamos, en fin, terminó en la cárcel calladita. Bueno, nos vamos a un corte, pero quiere decir que sí se puede contra los sindicatos fuertes con lo del Baster, pero nunca por corrupción. Bueno, espérenos un tiempo realmente corto y volvemos a tratar problemas similares. Voy a abordar un tema que me toca directamente buscando hacer un lado
el conflicto de interés y verlo desde una perspectiva más amplia porque toca temas de interés general. El hecho fue, como ustedes saben, que fui demandado por el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira. Y expresidente del PRI, Humberto Moreira, por 10 millones de pesos. Ese es el hecho. 8 meses después, la experiencia me lleva a tres conclusiones que son importantes, porque atañen una dimensión de la vida nacional importante. Primero, que en México sí hay libertad de expresión, pero está sujeta a todo tipo de presiones. Quienes ejercemos la libertad de expresión corremos riesgos, y estos riesgos varían dependiendo del entorno y dependiendo de los métodos. Uno de los métodos que se ha popularizado mucho es la demanda por daño moral, que es aquella decisión de los que tienen recursos o los que se sienten agraviados de demandarlo a uno por considerar que lo que se dice daña su honor. La experiencia de estos 8 meses me muestra que el problema se complejiza por lo que sucede en el Poder Judicial. Y aquí hay 2 dimensiones. La primera, la tendencia de algunos jueces a aceptar, a ver con buenos ojos, a ver críticamente a los independientes, vamos. Porque lo que me comentaban algunos conocedores del mundo judicial es que en ese ambiente no se ve con buenos ojos a quienes criticamos. Y yo lo he vivido porque Humberto Moreira elaboró un cuestionario muy duro, que da por supuesto muy culpabilidad y que supone una evaluación psicológica que empezaré el día de hoy, por cierto. Pero lo más impresionante es que ese cuestionario fue aprobado por un juez de lo civil en el Distrito Federal, fue ratificado por un tribunal colegiado del Distrito Federal y me fue negado el amparo en la justicia federal. Es decir, pareciera que se acepta como bueno cuestionarios inducidos, como me decía un colega psicoanalista, una amiga psicoanalista, dice, ese es un cuestionario inducido. Y lo segundo, que era un ángulo que desconocía, es que me lo comentaban otras personas, pues esto ha sido un descubrimiento, es cómo la psicología ha sido puesta al servicio de quien tiene poder. Existe un tráfico de psicólogos dispuestos o que se prestan a utilizar cuestionarios de este tipo para perjudicar a clientes que no tienen los recursos para oponerse. Es decir, a lo que voy es que y sin negar que hay jueces honestos, éticos, y que hay un intento de regenerar, al mismo tiempo, lo que uno descubre es un laberinto de trampas puestas, no sé si al servicio del poderoso, no lo sé, pero sí ciertamente para castigar al que critica. Yo creo que va a ser muy difícil, estimado Sergio, que se pueda probar que ese se trata de un cuestionario inducido, como señalabas en algún momento. Eso lo puede hacer ciertamente una buena escuela de psicología que tenga una visión más o menos clara, objetiva y pues valdría la pena explorar cuál de ellas podría ser la más adecuada. Pero si el psicólogo que presenta formalmente este cuestionario dice, yo lo preparé, aunque sepamos por terceras o por interpretación de que ese fue un cuestionario que fue preparado por el propio Moreira y sus asesores, entre ellos psicólogos, porque los debe tener también para hacer este tipo de cosas, entonces sería muy difícil. Sería cuestión de elegir no solo un buen peritaje que se contraponga al sino poder probar cómo fue inducido este cuestionario que te van a hacer el día de hoy. Entonces yo creo que es muy importante pues encontrar
el equilibrio que está desequilibrado desde este punto de partida. Jurídicamente hablando, digo, no soy abogado, no he revisado el expediente, pero sí me parece que si van a tener dos, entonces va a tener que haber un tercero en discordia, un peritaje que diga, no, la verdadera condición del señor Sergio Aguayo es esta, según se deriva de lo que yo he... Entonces, esto va a ser muy interesante porque puedes echar abajo un recurso que efectivamente están utilizando para echarle un nublado a toda la responsabilidad que pueda haber de Moreira. Bueno, aquí, Sergio, te estás enfrentando y puedes enfrentarte realmente, terminar las cosas no como desearíamos nosotros, sino de una manera más negativa. Pero hay otro jurado, otro mundo al que tienes también que apelar, que es el público. Opinión pública. Ahora, ese no tiene poder inmediato. El poder lo tiene el juez, lo tienen los peritos inducidos, que por cierto, esto de los psicólogos y psiquiatras al servicio del poder, bueno, pues esto la Unión Soviética sabe un montón de eso. Bueno, Yo creo que Hitler ni los usaba. Aquí sí, porque ahí estaban los campos. Aquí en la Unión Soviética están los campos y están los hospitales, ¿no? Donde ponían a los que consideraban que no estaban pensando bien como debían de hacerlo. Pero México tiene, y volvemos a un documento que ya hemos usado, al menos yo lo he usado aquí, que es el trabajo de Fernanda Somoano y sus colegas sobre la percepción que tiene el ciudadano medio en torno al Poder Judicial, y es negativa. Es una percepción muy mala. Y creo que fue en las encuestas de gobernación en CUP, en donde se le pregunta también a una muestra representativa de mexicanos, ¿y usted para qué cree que sirve la justicia? Y la respuesta es, no la puedo citar exactamente, no me acuerdo, pero sirve a los que tienen el dinero, a los que tienen el poder. La justicia en México está al servicio de los poderosos. El adversario al que tú te enfrentas es poderoso en muchos sentidos. No fue él al que eligieron para el inicio, el arranque de Peña Nieto y en estar al frente del PRI. Su estado tuvo muchísimo dinero, y dinero, poder político, etcétera, están ahí. Entonces, no sé qué utilidad tenga, pero hay que hacerlo. Es apelar al otro México, al que no es el juez, no es los tribunales estos que te encuentras como adversarios ya desde ahorita, sino al otro. Sí, la libertad de expresión, que tiene que ser un combate permanente en las democracias. En todas las democracias hay ataques, hay restricciones de parte de los poderosos que no les gusta ser cuestionados, que no les gusta ser ventilados, exhibidos en sus abusos de poder. Es una lucha permanente, no es algo que está dado. Pero desde luego que en México hay muchas formas de restringirla, desde más graves, desapariciones, muertes, en el caso de muchos periodistas, sobre todo en los estados, ¿no?, que están más desprotegidos, o demandas como la que se te hace a ti, o a veces incluso de manera indirecta presionar a los medios donde trabaja, quien hizo la crítica para que lo saquen, y a veces los medios acceden, otras no, pero a veces sí dice, oye, quita ese ya, ¿no? Y al fin que te estoy pagando publicidad y ese tipo de cosas, ¿no? Te estoy dando tu concesión. Es otra forma también de atacar la libertad de expresión. Hay muchas formas, pero desde luego quien se enfrenta, como es tu caso ahora, a poderosos que te demandan por haberlos criticado, etcétera, claro que estás en una situación de desventaja, porque en principio, si hubiera una justicia que se dignara de ese nombre, pues no importa que fuera el poderoso o rico que tiene los recursos y tú no tanto, porque entonces para eso es la justicia, precisamente para ver el caso tal y como es y hacer caso omiso de las diferencias sociales o políticas que pueda haber entre el demandado y demandante. Pero en un sistema de justicia como México, en donde hay muchos estudios, citaste alguno, también colegas del CIDE han hecho muchos estudios sobre la podredumbre del sistema
de justicia en México, como es el caso de Ana Laura Magaloni y el caso de Catalina Pérez Correa, que han visto estudios empíricos de cómo mucha de la gente que está metida en la cárcel no tiene realmente culpabilidad, pero no tienen recursos para las defensas. Sus procedimientos fueron totalmente sucios. O sea, realmente estás ante un sistema muy podrido, habrá sus excepciones sin duda. Claro. Y claro, dices, está al servicio del poderoso o del que tiene el dinero también para repartir. ¿Cuántos jueces están en absoluta disposición de recibir dinero para emitir los juicios que haga falta, los que les ordenan, por encima de la justicia? Entonces, claro que quien es demandado, como en tu caso, por un poderoso, pues estás en absoluta desventaja y estás sumamente vulnerable. Lo hemos visto varias veces. Ahora, unos comentarios para equilibrar lo que estamos diciendo. También he descubierto del lado positivo la existencia de una serie de instituciones y de sensibilidades que permiten tener una cierta protección que no había anticipado. Es decir, existen ya organizaciones especializadas en asesoría y en protección que tienen claramente identificado el problema. Algunas están en México y otras están en la comunidad internacional. Desde otras partes del mundo es impresionante la solidaridad que me han estado expresando de múltiples formas. Y en ese sentido, regreso como reflexión al tema que debería preocuparnos sobre cómo desmontar este sistema. Hablando de la corrupción, bueno, forma parte de un mismo tinglado que la hace posible. Yo te quería decir algo, Sergio, sin descuidar la opinión pública a la que hay que acudir, como ya sugería Lorenzo, no debes dejar pasar la cuestión de que a Moreira y al Poder Judicial les viene muy, sobre todo si está corrupto, les viene guanga la opinión pública. Y a ti te puede ser muy dañino si solo esto o ahí pones todo el acento. Tienes que poner ahí el acento, pero tienes que tener muy buen psicólogo y después cuando se designe al peritaje que va a ser el definitivo, porque se da un peritaje en un sentido, el tuyo va a venir en otro y va a haber un tercero en discordia, que es el que va a resolver las cosas. Ahí pues tienes que poner el acento, y te lo digo un poco como abogado, porque si no lo pones ahí, pues a lo mejor la opinión pública sigue pensando que los juzgados son terribles, pero a ti te puede costar algunos milloncitos. Muy bien, pues regresamos. Bueno, pasemos a otros temas. Siguen dándose movimientos y seguirán, por supuesto, en relación con la sucesión presidencial, que de hecho ya inició. No formalmente, pero desde luego se están moviendo todas las piezas del ajedrez. Por un lado vemos una tendencia de, yo diría, una especie de cargada de muchos grupos en favor de López Obrador. Lo están viendo que tiene posibilidades, las condiciones le han ayudado, el gasolinazo, en fin, muchos elementos. Algunos dicen el propio fenómeno Trump le está ayudando a López Obrador, que era una hipótesis que se manejaba desde antes. Es posible, no estoy seguro qué tanto o cómo, pero se están juntando desde luego la enorme corrupción sin castigar del PRI, está ayudando a López Obrador y entonces empieza a haber grupos y personajes que se le suman, con lo cual evidentemente sus probabilidades van creciendo. Eso no garantiza desde luego que vaya a ganar, falta mucho tiempo, pero que se está perfilando, que se está despuntando, eso es claramente. Y por otro lado tenemos el lanzamiento de un esfuerzo de Emilio Álvarez y Casa en donde él se presenta como, o va a buscar la candidatura independiente, lo anuncia. Hay comentarios al respecto que veremos después, pero es un esfuerzo que va más allá de eso, que me gustaría destacar. Es un grupo colectivo, Sergio Güey está con ellos, Javier Sicilia también, creo que Denise Dresser también, en donde es no solo apoyar la candidatura de Emilio Álvarez y Casa, sino convocar a muchos ciudadanos a que se presenten como independientes para distintos cargos, como una opción para que quien esté en contra, o más bien que no se sienta representado por ningún partido, quien esté harto de los partidos, de la partidocracia, de sus abusos, de su impunidad, tengan esa alternativa con efecto legal, porque mucho de lo que se cuestionó, por ejemplo, con el voto nulo como una forma de protesta no tiene efecto legal.
ok, ese sí tiene efecto legal, pero sí tienen que haber muchos candidatos, porque, por ejemplo, en el 2015 que decían, oye, ya están los candidatos independientes, pues mejor votar por ellos. Pero a nivel federal había solo 22 de los 300 distritos. Los que no tuvieran esa opción, pues o votas por el partido o no votas por nadie. Pero ahora creo que el esfuerzo, así lo he entendido yo, es invitar a ciudadanos a que se presenten como independientes en los distintos cargos, para que quien no se sienta representado por ningún partido pueda presionar y castigar a los partidos por esa vía. Yo digo que el abanico ya se está abriendo, ya son muchos. Bueno, son aceptables 5, ¿no? Ahorita ya habría 5 posibilidades. PRI, PAN, PRD, Morena y ahora la nueva agrupación que sin ser partido sí pretende, ¿no es así, Sergio? Pretende llegar a ser partido. Entonces, ya estaría, esta nueva agrupación no se presenta como de izquierda, pero tampoco se presenta como de derecha. Pero hay gente de izquierda ahí. Sí, está como todo lo contrario, ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Pero tiene en su favor las biografías. Las biografías de Emilio Álvarez y Casa, de Javier Sicilia, 2 personajes públicos con una visión cristiana de la vida, de la importancia de los valores, etcétera. Tú no, Sergio, hasta donde yo sí, puedo entenderlo, no tienes esa visión cristiana, pero estás en ese grupo que sí presenta una opción. Ahora, eso hay que reconocerlo, inevitablemente a la hora de presentarse como otra opción le va a quitar votos o puede quitarle votos, no al PRI, eso ya lo sabemos. Al PRD, pues yo creo que ya no sé si exista el PRD como opción, como membrete, sí, ahí está. Opción de gobierno, no. Al PAN le puede quitar algunos por esa parte católica, etcétera, pero al que más le va a quitar es Andrés Manuel, porque es el que se presenta como la fuerza realmente en contra del sistema y que ya tiene armada su organización, que tiene más posibilidades. Entonces, qué bueno por la opción, la pluralidad, que es lo que queremos, pero también conlleva un costo y que pudiera ser que ninguno de los dos quedara, ¿no? Es una... Vamos, aclaro, yo no voy a estar participando ni de candidato, ni mucho menos voy a estar en el comité de ética vigilando el tema de corrupción, nada más, desde la independencia, claro. Sí. No voy a vivir la vida diaria de la organización y esa fue mi condición, porque ya estoy en otra tesitura vital. Pero voy al tema de fondo. ¿Hasta qué punto quita votos Andrés Manuel y hasta qué punto suma nuevos votos o una participación que está excluyéndose? Porque uno de los grandes problemas que tenemos es la baja participación. No lo sé. Simplemente creo que nadie lo sabe y es muy pronto para hacer una valoración. Vamos a ver cómo evoluciona. Me refiero por ahora, ante la ausencia de información para poder hacer un análisis, que aclaro, el que yo sea el comité de ética de ahora, si se llama la organización, no significa que vaya a excluirla de mi visión crítica, de ninguna manera, la preservo. El tema de la cargada hacia Andrés Manuel, porque me parece que eso es uno de los fenómenos tradicionales de la política mexicana que hay que comentar. Uno de los aspectos que Andrés Manuel tiene o que sería ideal que aclarara, y Morena, es si existe algún límite, si existe algún filtro, algún sedazo para incorporar gente, o van a dejar que se meta todo mundo con tal de sumar fuerzas. Lo planteo porque ese es el parteaguas en que puede potenciar ante ciertos votantes escépticos Andrés Manuel
o lastrarlo en el futuro. No sé cómo lo vayan a resolver porque es un tema que ni siquiera aborda, pero creo que dentro de lo novedoso que estamos viendo, porque hay muchas novedades en esta elección, muchas novedades, sería ese ángulo que les propongo en algún momento reflexionemos. Bueno, yo creo que esto que dice Sergio es muy significativo en términos de la previsión que puede haber hacia el futuro. Voy a remontarme para atrás, me voy a regresar a la candidatura de Vicente Fox. Vicente Fox, no solo con el PAN, sino con amigos de Fox, echó las redes en un océano en donde recogió algunas personas buenas, pero la menor parte, y encontró una serie de tiburones y de gentes que no tenían ninguna piedad con su prójimo, ni nada, y se los llevó y a todos les dio colocación. Y estos lastraron en gran medida. Por ejemplo, una de sus aliadas principales era Elbester Gordillo, con la que llega a pactar en algún momento la reforma fiscal. Pero Elbester Gordillo no pudo sacar adelante la reforma fiscal y sí le metió una serie de goles, le tomó la Lotería Nacional, le tomó la subsecretaria, bueno, varias cosas y logró lastrar ese, que no había sido solamente la idea, no de Fox, sino en general del movimiento que llevó a Fox, de los votantes que llevaron a Fox a la presidencia, pues era cancelar la corrupción, evitarla. No era solamente sacar a una persona de los pinos a patadas o como quisiera, eso es lo que queda en la memoria, ¿no? Sino que era un cambio de régimen. Y esto no se podía conseguir cuando estabas metiendo a la gente. Por ejemplo, metieron a una gente como el secretario de Educación. ¿Quién propuso Pues la gente del grupo de Monterrey. Ahora, por cierto, aliado con López Obrador, porque apoyó a Fox primero y ahora se pasó al campo de Fox. Y él propuso a una persona que es verdaderamente lamentable como académico para que fuera secretario de Educación Pública. El que quería Fox era otro, era el presidente del Tecnológico de Monterrey, pero entonces llegó Elbester y le dijo, no puede usted poner aquí a una gente de la institución privada más prestigiada en la educación pública. Entonces, ¿a quién sugiere usted? Entonces, Romo sugiere a este hombre y Elbester no lo veta porque era de su gente. Era tan su gente que cuando tienen por primera vez partido, lo hace el líder de los diputados de su partido. Bueno. Yo volvería a este proyecto que se llama Ahora, ¿no? Así se llama, Proyecto Ahora. Repito, me gusta la idea de que se presenten independientes como alternativa a quienes, como yo, no nos sentimos representados por ningún partido, pero tengo que decir algo de la candidatura en particular de Álvarez y Casa y de las independientes en general. Yo no veo de los que han levantado la mano para ser candidatos independientes a la presidencia alguien que pueda aglutinar todo el voto que está disperso, todo el voto de indecisos y de quienes no quieren ahorita votar o no han decidido. Yo no veo que alguien pueda aglutinar ese voto, pero vamos a ver. Pero hay otra cosa en particular que quisiera decir de Emilio, que tengo que decirlo. Lo conozco hace mucho tiempo, hemos estado en cosas juntos, en muchos proyectos, esfuerzos, etcétera. Pero hay una crítica de opinión, desde luego de la izquierda. Los morenistas ya respingaron algunos, decir, van a dividir el voto, le van a hacer las cosas más difíciles a López Obrador, se supone que eran de izquierda, pero hay otra crítica que se le ha estado haciendo, que es cuando él, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intervino en lo del GIEI, a lo de los 43, hubo muchas voces, organismos, etcétera, que le criticaron a decir, esto lo está haciendo montándose en lo de los 43 de Ayotzinapa para eventualmente ser candidato a la presidencia independiente. Cuando yo oí ese tipo de acusaciones no lo creí. Dije, no creo, yo creo que él está haciendo esto, pues porque, en fin, porque cree que es una situación grave que hay que aclarar, etcétera. Ahora que anuncia esto, ya salieron varias voces de las que dijeron, es decir, ya ven, es otro de los que se montó en los 43 para uso político, para capitalizarlo políticamente, como muchos otros grupos se han utilizado lo de los 43 para sus propios fines. Creo que eso puede mermar un poco este esfuerzo de Álvarez y Casa. Lo señalo porque ya hay ahí, ya están varios de los que dijeron, se los dijimos. El punto que pusiste, Sergio, de que Andrés Manuel debía de cuidarse de no aceptar a cualquiera, hay que acordarnos que en el punto del 2006 rechazó al Elbester.
Sí. Y eso ya muestra que sí sabe rechazar. Muy bien. Pues tú tienes Bueno, que cortar. sí, nos vamos. Se terminó el tiempo, nos vamos al siguiente segmento. Vamos a tratar ahora un tema que para algunos tal vez sea frívolo, festivo, superficial, pero en realidad es algo que puede ser interesante porque revela la situación de contradicción que está habiendo en los Estados Unidos respecto de Trump, que ha creado un verdadero caos, un verdadero problema. Ya le han renunciado 3 de sus miembros de gabinete o gabinete ampliado. Está teniendo problemas con el Poder Judicial y lo está impugnando a tuitazos, no en el procedimiento judicial indicado todavía. Pero lo que ocurrió en la noche de ayer en que se resolvieron los Óscares es que desde el primer momento el conductor de esta entrega de premios se empezó a pitorrear de Fox. Por ejemplo, de Trump, perdón, diciendo, perdón, es un lapsus, pero bueno, algo tienen de parecido. En cuanto a, bueno, empezó a decir, en plan de broma, que salgan de aquí los que tengan en su nombre, los periódicos que tengan en su nombre Times, ¿no? Cuando Trump había impedido que el de New York Times, creo que el de Los Angeles Times también fue. Entonces, empezó a criticar el conductor mismo, oblicuamente, no en forma indirecta. Pero después hubo críticas muy severas. La mayor, a mi juicio, la que a mí más me gustó, fue la que hizo Gael García, que es un gran actor joven del cine mexicano, que trabaja también en el cine norteamericano y que se declaró a sí mismo como migrante, como que trabaja en ambas naciones y que le parecía, por muchas razones, como migrante, como actor, como ciudadano, pues inaceptable la construcción del muro. Y hubo una todavía más severa, tal vez desde una perspectiva, que fue la de un director iraní de la película que fue clasificada como la más, la película extranjera mejor de este año. Y este iraní decidió no presentarse y pedir que leyeran una carta que le enviaba como una crítica a la decisión de Trump de vetar la entrada de ciudadanos de 7 países musulmanes. Siendo él un musulmán, no asistió a esto como una de las protestas. En fin, es un tema que puede ser frívolo, pero que está mostrando cómo está en este momento hirviendo la sociedad norteamericana. No es frívolo, es un indicador, un buen indicador. El grupo de Hollywood, el grupo de artistas, donde también tiene apoyos. Clint Eastwood, por ejemplo, apoyó a Trump. Siempre está dividido Hollywood, pero en este caso mayoritariamente son críticos de Trump. Pero Trump lo va a utilizar y le puede servir muy bien. Va a mostrar, así como con la prensa, los periódicos de élite, claro que me critican porque esos están siempre con el establishment, estos han tolerado todo lo que ahora ha producido a este grupo de norteamericanos que me apoya, pobres trabajadores, a los que dejaron casi en la calle, a los que no les dieron futuro. Ese es el New York Times y esos son también la gente de Hollywood. No están con nosotros. Ese nosotros va a estar rarísimo, pero en fin, el multimillonario no están con los norteamericanos de a pie, con los que yo sí estoy. Y por eso me critican. Entonces, bienvenida la crítica. No hay que tomar las posiciones como las de Hollywood en contra de Trump como diciendo, caramba, se le está desarmando el poder. A lo mejor es una forma de armar un poder distinto, un poder con una base social de abajo, sólida, entusiasmada, vibrante, como se dice en inglés, porque él escoge a sus enemigos. Ahora los está escogiendo la prensa, Hollywood, México, los migrantes. Va escogiendo a los que puede atacar y que le van a aplaudir del otro lado. Pues sí, no, Lorenzo, tienes toda la razón, no lo discuto, pero es tal la cantidad de frentes que está abriendo y tan frágil su equipo
Porque vamos, si tú tienes una maquinaria muy bien aceitada, no, para poner una comparación muy obvia, si eres el partido demócrata cristiano alemán, suponiendo que hubiera alguien equivalente, pues tú llegas con una maquinaria extraordinariamente bien armada. No es el caso. Tenías razón cuando lo confundiste con Fox. Es decir, en ese sentido, ambos llegan como llaneros solitarios que cabalgando por la pradera ganan la presidencia y luego se meten con un equipo que van armando muy apresuradamente, confiando en unos cuantos. Fox confiaba en Marta Sagún, que era, antes de ser su esposa, comunicación social, Trump, en su hija y en su yerno. Y luego en Steve Bannon, que es la ultraderecha. Son aparatos de gobierno muy frágiles para países tan complicados. Y Estados Unidos es un país de instituciones. Desde Alexis de Tocqueville, uno de los aspectos que él menciona en la democracia en América es la fortaleza de las instituciones. Fue lo que más le llamó la atención, y quienes hemos conocido ese país, sí es notable, están muy organizados para todo, para lo bueno y para lo malo. Siempre se están organizando. Con esto no, de ninguna manera, minimizo la fuerza que tiene como comunicador, es un gran comunicador, pero sí me pregunto, con bases organizativas tan frágiles, ¿cuál será su capacidad para enfrentarse a Hollywood, al New York Times, al Washington Post, al sindicatos, es decir, a todas esas fuerzas que están, y a una sociedad enfurecida? Sí. Por los ambientalistas por un motivo, los diversidad sexual por otro, las mujeres por otro, y buscando formas de atacarlo, y lo están atacando de manera... es una guerra sin cuartel. Sí, porque muchos de los avances que se han dado en los últimos años en favor de las minorías, de distintas minorías, les está echando para atrás Trump, con la tranquilidad del mundo. O por lo menos a lo mejor se va a encontrar con amparos legales y ese tipo de cosas que hemos visto, pero le van para atrás muchos de los avances que lentamente se han podido ir ganando en favor de la protección de derechos de las minorías, mujeres, etcétera. Y entonces sí se está abriendo muchos frentes, y la esperanza de muchos frente a Trump, que desde luego va a hacer daño y está haciendo daño. Cuando termine como termine Trump, el balance va a ser seguramente negativo para muchos países del mundo, para México desde luego ya lo está haciendo, pero también para Estados Unidos. Sin embargo, la esperanza es precisamente la fortaleza institucional que ha desarrollado Estados Unidos a lo largo de más de 2 siglos, en donde sí lo puedan parar, es decir, aunque el personaje esté dispuesto a pasar por encima de todo y de todos, que las instituciones sí lo resistan y sí lo vayan frenando. Esa es la esperanza. No es una democracia incipiente que está empezando y que es así, se pueden desmoronar ante personajes de este tipo. Pero un comentario más sobre la academia. No es la primera vez que la Academia de los Óscares toma posiciones políticas. Varias veces saca. Podrá haber mucha diversidad entre los actores, pero la academia no son los actores. La academia tiene, digamos, su perfil específico, y sí ha dado espacio en sus foros, en la entrega de los Óscares, para posicionamientos políticos. Y el de ayer fue muy duro, muy sarcástico. Y decía el conductor, yo vi la primera parte, decía, nos están viendo 135 países que ya no nos quieren a Estados Unidos, pero les mandamos el mensaje. Bueno, sí, eso a final de cuentas tiene alguna repercusión, pero contrasta, yo quisiera decir, esta posición de la academia que sí politiza, que sí usa sus espacios para sus posturas políticas, con los espectáculos mexicanos, con los programas de espectáculos, que están totalmente despolitizados en general. A veces esos programas aceptan algún personaje para promoverlo ya en plena campaña y seguramente con dinero de por medio. Pero posiciones políticas no aparecen en los programas de espectáculos mexicanos, ni de entregas de premios, ni de nada de eso. Se han cancelado, estimado José Antonio. Acuérdense de Palillo o de algunos cómicos. Pero no estaba en la televisión. La carpa sí. No. En carpa sí. En la carpa sí. Claro. Sí, ahí Bueno, sí. era el nivel que había entonces. Pero en fin, yo lo que quisiera decir es que tan usa la academia
su espacio para dar un mensaje a la población, que el principal premio, que era el de la película, lo anuncian para La Land, que es la que tenía el mayor número de nominaciones, pero en realidad la Academia había resuelto dárselo a Moonlight, a Luz de Luna, porque en ese tema se está tratando un apoyo a los homosexuales y a los de color, a los personajes. Y al haber sacado esto, estaba diciendo un mensaje de pluralidad la Academia. Era un mensaje político bastante importante, que estaba a punto de ser frustrado por el error que cometieron de decir que era La Land el triunfador. En fin, sería un poco largo el continuar con esta idea, pero no hay día, no hay hora que pase sin que tengamos alguna barrabasada del señor Trump. Y ahora, pues, en la Academia de Cinematografía de los Estados Unidos empezaron a salir las críticas. Vamos a dejar esto hasta aquí y nos vemos la semana entrante. No nos deje de ver el lunes que viene.